incorporaron. ¿Alguien quiere acotar a esto? ¿El trabajador doméstico puede ser, profe? Sí, trabajador doméstico. Claro, trabajador doméstico y los de relaciones no laborales, pasantías, becas y trabajadores con discapacidad en los talleres protegidos. Ellos son los que se incorporaron. Los bomberos voluntarios nunca se incorporaron y había dicho el decreto 491-97 que se incorporarían, están obligados también los autónomos, pero hasta que no se reglamente no entran en aplicación la ley, con lo cual hasta el día de hoy no se ha reglamentado, con lo cual no están en vigor. Es decir, haciendo un repaso, están sector público, sector privado, los que tienen carga pública, eso desde el inicio de la ley, y luego se incorporaron los domésticos y los de relaciones no laborales. Y queda pendiente los trabajadores autónomos reglamentar cuáles van a ser las actividades que van a estar incluidas y cómo se va a reglamentar eso. Bien, perfecto. Ahora, vayamos. ¿Otro que quiera hacer una pregunta? Yo tengo una, profe, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, vos. Muy bien. Sí, mi pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos de la ley sobre riesgos del trabajo? Bueno, y como vos también podés ver, ¿a quién le quisieras hacer la pregunta? Hola, buen día. ¿A quién, Agustín? No sé, a cualquiera, Jorge. Sí. Bueno, Jorge, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, profe. Buen día. Buen día. Acá, Agu, no sé si te respondo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Agu. Prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo y, bueno, que rijan en la ley de riesgos del trabajo. O sea, objetivo principal es prevención, reparación, sí, y después se incorporan otras cosas más. Léelo, no tenés que llamarlo de memoria. Ahora tenés que leerlo. Sí, ¿qué más falta? O sea, esos son los dos principales. Fundamentalmente prevención y reparación, ya sea dinerarias o en especie. Y después, ¿qué más se agrega? Mejoras, ¿puede ser? A ver, ¿a qué llamas mejoras? Fíjate el artículo 1, lee el artículo 1, no tengas miedo de leerlo. Ahora lo busco. Dice, el numeral C, promover recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados, promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención de las prestaciones reparadoras y reparar los daños derivados de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajo damnificado. Perfecto. Entonces ahí vimos. ¿Cuáles son los objetivos? Esta otra que es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Bueno, y no por nada está en el primer renglón. Objetivo, prevención. Sí. O sea, lo que se busca es evitar la cantidad de accidentes. Eso es el número 1. Si se da, repararlo. ¿Cómo? Con todas las prestaciones diarias que correspondan, todos los tratamientos, ya sea la rehabilitación completa, y si no puede volver a hacer sus tareas habituales, recalificarlo para que se pueda desempeñar en otra función, para que siga siendo útil para el mismo y para la sociedad. Y el último punto es que siempre se prevé que pueda haber mejora. Esos son los objetivos fundamentales de la ley. Después ya vimos quiénes estaban incluidos. Listo. Ahora, bueno, ya que estás, Jorge, una pregunta que quieras hacer y a quién. Ahí le digo, profe, que tocar la apunte. Esta va a ser la metodología en todas las clases. Así que si quieren anotarse las preguntas, por si les toca preguntar,
Sí, acá la tengo. Justo tengo una. Perfecto. Las contingencias de la RT, ¿qué cubre? ¿Cuál es la contingencia de la, digamos, de la cobertura RT? Bien. ¿Y a quién querés preguntarle? Ahí mira, a ver cuál de los chicos está. Y no sé, profe. Él no tiene ninguna animosidad contra nadie. Esto es para... Le puede tocar a cualquiera. Sí, ahí Julieta Vázquez puede ser. No sé si Juli me escucha, ¿verdad? Buen día, Julieta. ¿Estás ahí? Ahí está. Hola, buen día. Hola, Juli. La contingencia, Juli. Contingencias de la RT. ¿Sabes? No sé a qué se refiere con contingencia. Al artículo 6. Si bien desarrollamos mucho una, habíamos nombrado las 3 contingencias que estaban cubiertas. Agarra el artículo 6. No tenés que... La contingencia, Juli, son, te tiro una pista, las contingencias son las coberturas, lo que realmente cubre las ART, ¿sí? Bueno, garantizar que se otorguen las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidente. Sí, eso es lo que... pero esa no es la contingencia, eso es lo que se va a hacer. Pero ¿cuándo entra en aplicación la ley 24.557? Por ejemplo, vos estás en tu casa un sábado, te quemaste con la plancha, ¿es un accidente de trabajo? No, Bueno, para que actúe la ley se tienen que dar una de las 3 cosas. ¿Te puede pasar cuando eso? era súbito y violento el accidente de trabajo, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto del trabajo al domicilio. Ahí lo que dijiste primero es acontecimiento súbito y violento por el hecho en ocasión del trabajo. Primera contingencia amparada por la ley 24.557, accidente del trabajo. La segunda, la que estás diciendo ahora, el in itinere. Cuando va desde el trabajo a su domicilio, en ese trayecto. Bien. Trayecto directo. ¿Se puede modificar por algo? Lo tiene que notificar. Pero ¿en qué caso tiene que notificar? ¿En qué caso estaría cubierto? A ver. Siempre y cuando el trabajador podrá declarar se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo o no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado de requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. Bien, entonces, nosotros vimos, primera contingencia, acontecimiento, accidente de trabajo, segunda in itinere, trayecto directo entre el domicilio y el trabajo, se puede interrumpir por las 3 cosas que dijo ella, por estudio y de otro trabajo, o atención de un familiar no conviviente, o aún siéndolo que esté, por ejemplo, hospitalizado. Y ahora falta la tercera contingencia. ¿Cuál sería? Nos estamos adelantando porque todavía no la vimos. Está todo en el artículo 6. Enfermedad profesional. Y enfermedades profesionales. Si se da alguna de estas 3 contingencias, acuérdense, contingencia 3, accidente, in itinere y enfermedad profesional. ¿No? Esto es lo que quiero, o sea, cuanto más lo hablemos, más se le graba el concepto. Porque es una pregunta de pasear seguro cuáles son las contingencias amparadas por la ley. Son 3. No la tienen que confundir con lo que vamos a ver hoy, que son las situaciones y las prestaciones dinerarias que le corresponden. Estas son las contingencias. Si se ocurre una de estas 3 contingencias, va a empezar a correr las situaciones que vamos a ver seguramente en el día de hoy. Bien. Ahora, bueno, tienes el derecho de elegir hacer una pregunta y a quién. Julieta. Bueno.
¿Quiénes están obligados a que aplique la ley? 24.557. ¿Y a quién? La pregunta. Bueno, a la primera que me aparece, Alejandra Medicina. Buen día, Alejandra. ¿Y qué tal? Buen día, profesor. Buen día. ¿Me podés repetir la pregunta? Porque tengo problemas con el audio. Julieta, Ahora sí. ¿Quiénes están obligatoriamente incluidos para que se aplique la ley 24.557? orientalo un poquito más. ¿Qué es lo que querés preguntar? Dale otra pista. ¿Cómo? Dale otra pista. ¿A quién se aplica la ley? ¿Me estás preguntando? Sí. Se aplica todo al personal en relación de dependencia y se aplica a los empleados públicos y a todos los empleados públicos. Los empleados públicos también son empleados en relación de dependencia, pero del sector público. Nosotros son empleados en dependencia del sector privado, y te falta uno más, que ya lo vimos hoy, pero reiteremos, a mí no me importa que se reiteren las preguntas. Julieta, ¿era eso lo que querías que te respondiera? Sí, correcto. Alejandra, lo único que te está faltando es las personas cuando ejercen... Tengo problemas con el audio, no lo escucho bien, profesor. Profesor, tengo problemas con el audio y lo escucho entrecortado. El resto me escucha. El sector público nacional, los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. El resto a mí me escucha bien o me escucha cortado. Yo lo escucho bien. Bien. Bien, profe, bien. Yo lo escucho medio entrecortado, profesor. Bueno, Alejandra, vamos a la última pregunta. Elegí una pregunta y a quién hacérsela. Y después ya empezamos con la clase. A ver qué pregunta puedo hacer. Buen día. Buen día. ¿Cuál es el objetivo de la ley de riesgo de trabajo? ¿Y a quién? Es que no veo la lista, profesor. ¿Qué designo? ¿Cualquier persona? Sí, cualquiera. A ver, espérame un segundito. Néstor Alejandro C. Néstor. Néstor Buen día. Alejandro. Bueno. ¿Estás ahí, Néstor? Sí, sí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es la pregunta? ¿Quiénes están obligados? No, eso ya lo respondieron. ¿Cuál es el objetivo de la ley de riesgo de trabajo? Y el... Podés leerlo, Sí, que no lo encuentro, no me acuerdo qué artículo era, pero ¿qué es el de prevenir daños, prevenir accidentes? Es el artículo 1. Sí, el artículo 1, que habla de la prevención del riesgo y... Igual ya lo vimos hoy, pero no importa, hay que reiterarlo. Dale.
Sí, la prevención de los riesgos y reparación de los daños derivados del trabajo. ¿Y qué más? Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención, reparar daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo rehabilitación del trabajo damnificado, promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención. Bien. Si en el parcial viene esta pregunta, todo esto tiene que contestar. Si Bien. va quienes están en el ámbito, habíamos dicho los tres, sector público, privado, carga pública, más que se podían incorporar doméstico, autónomo, relaciones no laborales y bomberos voluntarios, de los cuales hoy por hoy sí o sí están amparados personal doméstico, relaciones no laborales, pasantías, becas y discapacitados en la asistencia protectiva. Bueno, esa es la respuesta completa a estas preguntas. Cuando hoy vimos los objetivos, cuáles son las contingencias cubiertas, acuérdense, contingencias 3, porque pueden confundir contingencias con situaciones y objetivos, no. Contingencias 3, accidente de trabajo, INITIME y enfermedades profesionales. Bien. Después, bueno, ahora hago yo, ya que ninguno la hizo, ¿cuáles son las opciones que tiene un empleador para cumplir con la normativa de riesgo del trabajo y no estar en infracción? A ver, Verónica. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, para estar dentro de la ley y no estar en infracción, un empleador que tiene trabajadores en relación de dependencia, ¿cuáles son las opciones que tiene? Que es el artículo 4, ¿no? Más que 4 es el 3. Bueno, dice que, bueno, rige para todos los que contraten a trabajadores incluidos en el ámbito de la aplicación, y los empleadores podrán, digamos, autoasegurar los riesgos de trabajo que están definidos en la ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación, que tengan solvencia económica o financiera para afrontar, bueno, las prestaciones de la ley, que garanticen los servicios necesarios para otorgar todas las prestaciones de asistencia médica y, bueno, las que están previstas también en el artículo 20 de la ley, pero ese no lo vi. Al artículo 20, Prestaciones en especie. Claro, dice después, quienes no acrediten, bueno, ambos extremos, tienen que asegurarse obligatoriamente, en una aseguradora de riesgos de trabajo, bueno, una RT, de la elección que ellos quieran, pueden elegir, y el Estado Nacional, las provincias y sus municipios, y la municipalidad también de la Ciudad de Buenos Aires, podrán, digamos, igualmente autoasegurarse. Es decir, no te vas a... vamos a redondear la idea. Es decir, un empleador que tenga trabajadores en blanco, si no está o autoasegurado o tiene contrato vigente con una RT, está en infracción, está en la ilegalidad. En la segunda parte, faltan unas clases todavía, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene por no cumplir con la ley. Pero de por sí ya sepamos que si no cumple o el autoseguro o la RT, o tengo un contrato vigente con la RT, está en forma ilegal, no cumple con la normativa vigente. Tiene recargos Sí. por incumplimientos. Tiene muchas cosas. Primero que hacerse cargo, hasta puede llegar a ir preso. Pero esto lo vamos a ver, ¿no? Pero ahora quédense con la idea de que si no tiene una de estas dos cosas, está fuera de la ley. Nosotros cuando vimos la clase pasada y la anterior, primero, no es fácil autoasegurarse. Nosotros habíamos dicho que tenía que cumplir la solvencia financiera y para dar las prestaciones en especie, y para cumplir con la solvencia financiera tenía que cumplir con 3 requisitos. Primero, no ser pequeña ni mediana empresa, es decir, que no cualquiera, una empresa chica no puede autoasegurarse, tiene que constituir un fideicomiso según lo que decía el texto que habíamos visto, y tiene que hacer aportes al fondo de garantía para las reservas que corresponden. Es decir, no es fácil. Y hemos visto que de por sí, nada más que hay 5 o 6 de 1 millón de empleadores, hay 5 o 6 nada más
que están autoasegurados. El resto no lo está. Bueno, después también habíamos visto, para así ya cerrar todo lo que vimos, habíamos visto el tema de prevención. Habíamos visto que tanto los trabajadores como los empleadores tenían la obligación de cumplir con todo lo que sea necesario para prevenir y cumplir las normas de seguridad y higiene. Habíamos dicho que las ART, aquellas empresas que son consideradas críticas, que eran consideradas críticas si se daban, estaba dado en función si cumplía o no con la normativa vigente en seguridad y higiene. Habíamos visto que había 4 niveles: el nivel 1 que no la cumplía, las básicas; el nivel 2 que cumplía básicamente la normativa; el nivel 3 que cumplía toda la normativa; y el nivel 4 que superaba el cumplimiento de la normativa vigente. En función de esa categoría, por ejemplo, si es 1, seguro va a ser una empresa crítica. Hoy no hay ninguna empresa que esté en nivel 1, están todas en nivel 2 para arriba. Y otra de las indicadores para que sea considerada una empresa crítica era si su siniestralidad era mayor que la del promedio según la actividad que realizaba. Habíamos dicho que desde que se creó este sistema, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene todos los siniestros que acontecieron, con si produjeron incapacidad, no produjeron incapacidad, si tuvieron capacidad laboral temporaria, cuántos días no fueron a trabajar en esa situación, cuántas muertes, cuántas capacidades menores de 50, cuántas totales. Es decir, hay una información que ojalá en los demás riesgos existiera. Pero en función de eso se elaboran los índices de siniestralidad, y si hay una empresa que lo supera... Cocaína, marihuana. Y con esto vimos todo lo que habíamos visto en la clase pasada. Hoy vamos a retomar desde el artículo 6 y vamos a desarrollar las otras 2 contingencias que nos faltaban y las distintas situaciones que se dan en caso de producirse una de estas contingencias. Les agradezco. Esta parte me gusta, primero porque los veo, los voy conociendo; segundo, sé si están y si están despiertos, ¿no? Esto para mí es algo muy motivador. Por el otro es hablar, y no sé si están dormidos, no están dormidos, si están haciendo otra cosa. Así que, Una consultita. Sí. Con esto que estabas hablando recién de lo que tienen que cumplir y todo. ¿Quiénes regulan a las ART? ¿La Superintendencia del Riesgo de Trabajo o la Super de Seguros? ¿O las dos? Las dos. O sea, Las dos, ¿no? dependen en todo lo que tiene que ver con empresa, con las reservas que tienen que hacer, en función de todos los cumplimientos para hacer una compañía de riesgo de trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y lo que tiene que ver específicamente con, por ejemplo, las contingencias, la prevención y toda la normativa, es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Perfecto, gracias. O sea, la Super, más que nada, las controla como una empresa de seguro. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, específicamente lo que tiene que ver con esto. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora nos quedan 2 minutos y se corta y tenemos que volver a arrancar. Las clases, ¿ustedes saben cuándo terminan? No, profe, porque no habían puesto actualizado el... Trate de cerrar alguna de las aplicaciones para el mejor desempeño. Dios, esta porquería de internet. Bueno. Yo creo que terminan el 30 de noviembre. Entonces, el 30 de noviembre va a ser la fecha del recuperatorio. El martes anterior, el 23, sí, va a ser la fecha... me preguntaron a mí, pero...
Yo hoy consulto. Y otra pregunta. El 21 de septiembre, ¿ustedes saben si va a ser, a haber clase o va a ser feriado o algo? No sé, porque si es el día del maestro, del estudiante, no sé qué. Me parece que los 21 de septiembre nunca... El año pasado creo que hubo. El ¿Hubo? único día que me parece... El año pasado me parece que hubo. Ah, bueno, está bien. El que creo que no... El que día creo del que se toma es estudiante. el día del seguro, me parece, que no sé qué día es. Creo que es ahora El por día del octubre. seguro es el 21 de octubre, pero se hace el primer lunes hábil siguiente. Ese sí me acuerdo que lo habían hecho, no tuvimos clases, pero el del día del estudiante me parece que tuvimos. Bueno. Creo que no. El estudiante no tuvimos. ¿Tampoco hubo? No, no, ¿Y el no. de estudiante No, cuándo el día es? del Ahora estudiante se me no. quedó El- duda, no pero tuvimos. El 21 de septiembre, profesor. 21. Ujú. Ese Creo no que lo cae tuvimos. miércoles, igual. No, martes. Ah, Ah, está martes. listo. ok. Porque después hay un fin de semana súper largo en octubre, pero no, abarca viernes y lunes, así que. Claro. Bueno, ahora se corta y nos conectamos nuevamente. Bueno.